La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Gracias, Betsabé. Por reafirmar y decir lo que aprendemos en el camino, que Dios es fiel. En su fidelidad nos lleva a adorarle y querer adorarle. Parte de nuestra vida en Cristo. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y seguirle solo a Él. Venimos a la palabra. Venimos al capítulo 14 de la carta de Pablo a los hermanos de Roma. Es una palabra, no es necesariamente doctrinal como las anteriores, pero sí tiene que ver con los principios fundamentales que deben de regir nuestra manera de relacionarnos. Particularmente cuando hay temas que no encuentran una respuesta categórica en nuestra vida, así de la palabra. Pero hay principios que fundamentan nuestras relaciones. Y Pablo se dedica a eso, en este capítulo y de parte del 15. Roma estaba llena de gente cristiana, algunos judíos, algunos eran paganos convertidos, otros eran militares convertidos, otros eran bárbaros y otros eran griegos, y venían de todo lo que era en ese tiempo el Imperio Romano, y conocieron al Señor. Y claro, con esa clase de historia, en cada uno de los que componían ahora lo que era el cuerpo de Cristo, la iglesia, todos podrían tener distintas maneras de entender cómo deberían vivir. No todos eran judíos convertidos con todas sus tradiciones, sus rituales y todo lo demás. Venían de tantos lugares. Y Pablo, que no los conocía todavía, pero había oído, y conocía gente que se había trasladado de todas estas ciudades grandes donde él había predicado en el Asia Menor, y ahora estaban en Roma y le contaban las cosas, las situaciones que se presentaban, dificultades que tenían. Igual que algunas veces nosotros tenemos en nuestro siglo XX y XXI otra clase de dificultades y preguntas. ¿Cómo se maneja esto? ¿Y cómo se hace esto? ¿Y qué hago en esto? Y necesitamos encontrar algunas cosas fundamentales que nos pueden ayudar en nuestra manera de trabajar y obrar y vivir y responder. ¿Cuáles eran algunos de los problemas que surgieron después del siglo XV, por ejemplo, que no tienen nada que ver con el tema de la comida y la bebida? Y los días. Bueno, nacieron toda esta iglesia protestante porque protestaban a Roma, y Lutero enseñaba una cosa y Calvino otra cosa, no las contradecía, sino tenía énfasis distinto, y los Zwingli eran una cosa, y los que nacieron de Menon era otra cosa, y los que eran metodistas eran otra cosa, y todos eran otra cosa, y tenían como distintos énfasis. Y eran todos reales.
Y algunos eran situaciones que necesitaban una respuesta, pero no siempre una respuesta única. Por ejemplo, los de Menón, los menonitas de hoy, eran un grupo muy pietista, muy del espíritu, muy consagrados. Y hasta el día de hoy son muy apartados y nadie los oye. ¿Quiénes son los menonitas? Nadie. Y casi como un grupo, no secta, porque tienen doctrinas buenas y apropiadas, pero a pesar de ser como un grupo muy cerrado y muy cuidadoso de cada detalle de la vida de uno, pero dadivosos y generosos, y su gran énfasis hacia afuera es el servicio al prójimo en todas las partes del mundo. Increíble grupo, la gente de los menonitas. Bueno, podríamos abrir muchas cosas, pero por ejemplo, cuando nace todo esto, habían los que decían, la iglesia tiene que ser no representada por obispos, sino por presbíteros, ancianos. Y se acostumbraron a nombrar ancianos que manejaban la iglesia local. Era un gobierno representativo. Y vinieron a llamarse presbiterianos. Otro grupo eran los luteranos. Los luteranos eran gente que tienen un obispado, episcopos, pastores, pero se llaman obispos. Y son los que mandan en la iglesia. Ellos toman las decisiones. Y otra iglesia que son congregacionalistas, los bautistas. La congregación y los miembros toman las decisiones. No los presbíteros ni los episcopos, sino la iglesia. ¿Cuál tiene la razón? Todos tienen razón. Todos lo hacen para la gloria de Dios, todos se aman. Pero en ese tiempo, cuando estas cosas se decidían, había unos tremendos pleitos de quién tenía la verdad. Pero después descubrieron que todos eran hermanos y su estilo de gobierno era el que escogían. Y si tú querías tener un gobierno episcopal, tienes gobierno episcopal. ¿Quieres un gobierno de ancianos? Tienes un gobierno de ancianos. Si tienes un gobierno de los que asisten y son miembros de la iglesia, lo tienes. Bueno, vamos a pasar del tiempo, llegamos al siglo XX, cuando hay un derramamiento del Espíritu Santo entre todas esas iglesias que acabo de mencionar. Entonces venían a formar iglesias pentecostales, pero con un origen presbiteriano. Por ejemplo, las asambleas de Dios se rigen por presbíteros, presbiterio, pero se llaman asambleas de Dios y son pentecostales. Pero los metodistas pentecostales son pentecostales, pero nacieron en iglesia metodista y su gobierno es de obispos. Y los bautistas pentecostales son los pentecostales que tienen un gobierno congregacional. Y así por el estilo. ¿Alguien está mal? No, solamente que tienen distintas clases de gobierno. Y a mí me gusta el gobierno de esto, ok, me voy para allá. Me gusta el gobierno de esto, me voy para allá. Me gusta este gobierno, me gusta el que es rígido y santo, me voy para allá. Me gusta tener las decisiones, bueno, me voy para allá. ¿Algo está mal? No. ¿Eso es bíblico, antibíblico? No. No hay problema de ser antibíblico. Escoges. Y por eso la iglesia está dividida. No. La iglesia no está dividida, la iglesia es una sola, la que está en Cristo es una sola, pero si quieres tener un gobierno de esta clase, chévere, y si tienes otro gobierno de esta clase, chévere, no, pero no está dividida. Tenemos los mismos principios básicos, pero distintas estructuras que nos gobiernan. Entonces, el vínculo que nos une es la persona de Jesús. Allí va. Pero algunos dirían, la iglesia tiene que bautizar sumergiendo en agua. Otros dicen, no, bautizamos echando agua aquí. ¿Cuál de los dos? Los dos. Si tengo un enfermo muriéndose en el hospital y quiere que lo bautice, lo tengo que traer acá en una silla y lo meto ahí. ¿Sí?
¿No? ¿Cómo lo bautizo? Si estoy en Alaska, puro hielo, pura nieve, lo bautizo en el lago. O sea, muchas de estas cosas son relativas. Uno no va a pelear. El que le gusta pelear, que pelee. Pero pelee solito. Que pelee solito. El problema de muchas cosas es que no son. Las mujeres, en el pasado, si ibas a una iglesia bien pentecostal, ni larga porque era moda, ni corta porque era moda, y te ponían una regla porque Eneas. Fuerte la cosa. Y para los varones no pueden usar chiva, no pueden usar cosas de oro porque eso es moda. Yo me acuerdo de una hermana, y voy a terminar con ese tipo de cuentos. Yo creo que ustedes agarraron la idea. ¿Ok? Pero había una hermana que era de una iglesia, no tenía medios económicos, pero se casó con un ricachón de Caracas. Claro, tenía chofer, se arreglaba. La amamos muchísimo. Pero cuando iba a su iglesia, a unas cuantas cuadras se cambiaba de ropa para ser sencillita como todo lo demás. Y encajar allí. Entraba en su culto, hacía su culto, porque amaba su iglesia, pero sabía que no le iban a dejar entrar. Y se arreglaba allá, después salía, se montaba en el carro con su chofer y llegaba a su casa. No sé si me están entendiendo el problema. ¿Ah? ¿Cuál es el salvo? ¿Cuál de esas es salvo? Toditos son salvos. Toditos son del Señor. ¿Okay? Uno una modalidad y otro otra modalidad. Y el problema es qué piensas y qué has formado como parte de tu conciencia. Ahí está tu problema. Si tienes una posición en la otra, debes entender muy bien lo que estás creyendo. Yo creo esto por esta razón. Maravilloso. Porque el fanático no sabe por qué cree así, pero así es que se hacen las cosas. Viene a los pies de Cristo y no te dice más nada. Mira, esto es así. Y como ama tanto al Señor y al primer amor, esto es así. Pero como a los 10 años empieza a preguntarse alguna cosa. Entonces en la pregunta empieza a decir, pero tiene que ser así. O tiene que ser asado. O sea, necesitas saber por qué piensas algo ahora, hoy. Pero quizás dentro de 10 años tu capacidad de entender el Evangelio o has comprendido muchas cosas en el camino y tu conciencia se amplía, es más abierto y dice, bueno, no tiene que ser así, puede ser asado. Te voy a echar 2 cuentos con eso, pero si eres un buen adventista, tú vas a hacer tu culto ¿cuándo? El sábado. Y si eres un cristiano no adventista, vas a hacer tu culto ¿qué día? El domingo. ¿Por qué? Bueno, porque la tradición así lo estableció. La historia lo estableció. Pero los cristianos evangélicos y los cristianos generalmente nos gusta cuando podemos, porque no en todos los lugares se puede, de nuestro culto el primer domingo del mes, el primer día del mes. ¿Por qué? Porque es el día en que Cristo resucitó, en el primer día de la semana. Pero al judío cristiano le gusta ir al templo y la sinagoga el sábado y a su culto cristiano el domingo. Entonces es un problema de cultura, de conciencia, que no dice nada de que si eres o no un hijo de Dios. Pero ¿por qué crees una cosa? Tienes que saber por qué crees, no como doctrina o dogma de fe, sino por tradición o la decisión que has tomado de que quieres esto o que quieres lo otro. Ahora, si estuvieses en un lugar cerrado, en un mundo árabe de los musulmanes, no vas a tener culto ningún día de la semana, sino a escondidas. ¿Okay?
So pena de o de ser expulsado de. Así que no es que las cosas sean relativas, no. Lo importante es que tengas tu día y tu tiempo de culto al Señor. Punto. Y Pablo lo va a decir. Para muchos de nosotros es muy importante el día. Bueno, chévere, maravilloso. Para otros no es tan importante el día. Pero lo importante es que tú tengas tu tiempo con el Señor. ¿Okay? Eso es lo importante. Todavía no hemos entrado en la palabra, estoy preparándole para la palabra. ¿Okay? Pero hay traslados en la conciencia. Traslados quiere decir que uno va entendiendo cosas. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios, a mí no me importa la comida, porque si me sirven un plato de comida, Dios lo hizo todo lo que yo como. Dios lo hizo, así que no es impuro la comida. No es impuro. Si yo digo que es impuro y yo creo que es impuro, entonces no lo como, porque estoy violando lo que yo pienso. Punto. Pero no me obligues tú a, porque si tú eres cristiano vas a respetarme a mí. Ahora, si tú me obligas a hacer algo que yo no creo que debo hacer, estás violando mi conciencia y me estás obligando a mí a violar mi conciencia. Eso quiere decir que me estás haciendo pecar en contra de mí mismo, porque me estás imponiendo algo que yo no creo. Entonces yo necesito esto. Ya estoy en los primeros 12 versículos. Todo esto está por ahí. ¿Okay? Pero lo estoy tirando así. Porque van caminando conmigo. Vamos caminando, vamos caminando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo necesito evaluar y saber por qué yo pienso ciertas cosas. Eso no quiere decir que lo creo así, que está metido en cemento y que no lo puedo cambiar. Porque yo puedo decir, Pablo dice, mira, es que todo es porque Dios lo creó todo. Y Dios creó que todo era bueno. ¿Ah? Nada es de desecharse. No tengo. Y si tu vecino te pone una comida, etcétera, puedes comerlo todo, a menos que no te guste. Eso es otra cosa. Pero si me pone una comida y me ha preparado eso toda la mañana, y etcétera, o quien haya invitado, no, yo no voy a decir, no me gusta, no voy a comer nada de lo que me preparaste. Está ofendiendo a la persona. El problema es respeto, de cortesía común, de vivir y saber por qué lo hace. Pablo va a decir 4 o 5 cosas. ¿Por qué? ¿Cuáles son mis maneras de manejar eso? Pero yo les iba a decir, aquí había una hermana, bellísima hermana, le llamábamos Mimi, era abogado, católica, apostólica y romana. Ella evangelizó una buena parte del cafetal y mira, la gente se entregaba con ella, católica, apostólica y romana. ¿Ok? Y venía y se sentaba allá en el primer banco donde están ustedes que me están viendo. Ahí se sentaba con la gente que ella traía. Pero ella no dejaba de asistir a su culto, a su misa, su acto. Pero venía para acá. Entonces, ya ella está con el Señor, así que puedo chismear. Okay. Entonces, me decía, pastor, usted sabe que yo no me voy a bautizar allí. Yo soy católica, apostólica, romana, y a mí me bautizaron de bebé. Y no te estoy obligando a nada. No hay problema, esta es tu casa, venga a hacer culto. Aquí estamos, todo el mundo alaba al Señor y glorifica al Señor aquí, tranquila. Se iba. Al año, pastor, usted sabe, yo no me voy a bautizar aquí. Porque yo soy. Tercer año. Samuel, tú sabes, no me voy a bautizar aquí. Porque soy. Cuarta vez, Samuel, quiero que me bautices. Yo dije algo, nunca, sino ella, ante el Señor, orando, llegó al deseo de ser bautizada. Pero no va a ser una iglesia evangélica, pastor. Es que yo no te he dicho cómo vas a hacer las cosas.
Yo quiero que sea una piscina en una casa donde la gente puede llegar sin pensar que están llegando a una iglesia evangélica. Muy bien, Mimi, no hay problema. El Señor bautizaba en los ríos y Felipe bautizó en otro río, por allá en el desierto, no hay ningún problema. Entonces, y me voy a traer todos mis amigos para que me vean bautizar. Maravilloso, Mimi. Okay. ¿Qué sucedió en un periodo de tiempo? De esta posición, sin que nadie la obligase, empezaba a cambiar. Pero si usted obliga a una persona, nunca va a cambiar porque te va a reaccionar. Y además no está en ti cambiar a la gente. El Señor sabe a quién tiene y cómo tiene y lo que va a hacer la gente. A mí me encanta ver a la gente llegan aquí. Después de un rato, de repente están. ¿Los obligué? No. A mí no me gusta, todo el mundo llora cuando llego a esa iglesia. Bueno, están felices, están llorando y tú también lo puedes hacer si tú quieres, pero nadie te está obligando a que tenga. Eso es cosa del Espíritu. Y está mal hecho de que alguien lo obligue. Levanta la mano y entrégate al Señor. Déjalos. Que el Espíritu Santo sabe cuándo se lo va a levantar o cuándo van a pesar. Eso es cosa del Espíritu Santo y la persona, que esté tranquila la persona en la obra del Espíritu. Bueno, yo estaba bautizando en el río Jordán. Ahora estoy hablando de respeto a la conciencia de la otra persona. Y estaba terminando de bautizar evangélicos, gente creyente que se quería bautizar en el río Jordán. Y cuando salgo está el cuerpo diplomático de Medellín. Cuerpo diplomático de Medellín, católico, apostólico y romano. Pero pastor, queremos que usted nos bautice. Dile, venga acá, ustedes son católicos, apostólicos y romanos. Ustedes no se pueden rebautizar. Pero se permite que reconfirmen su fe en Cristo porque ahora han entendido su fe. Si quieren reconfirmar su fe allí en el agua, lo podemos hacer. ¡Sí! Y entró todo el cuerpo diplomático y se bautizó. No se bautizó, reconfirmaron su fe en Cristo. Porque esta persona es católica, yo no puedo violar su conciencia de lo que entiende. Le puedo ayudar porque estaban muy movidos por lo que estaba ocurriendo allí. Otro grupo que yo llevé eran evangélicos recién y, pastor, yo me quiero rebautizar. Y yo dije, no. Ya tú te bautizaste en la iglesia evangélica pentecostal de la casa. Lo único que yo te permito es que entres al agua y yo pueda orar que el Señor te bendiga en el agua, porque lo que querían era el agua del río Jordán. Eso es lo que querían de verdad, ¿verdad? Bueno, entren. Será agua bendita la del río Jordán o algo así, no sé. Ok, entrando, aquí está el problema de por qué creo, para qué creo y cuál es mi conciencia acerca de las cosas. Yo no debo de violar mi conciencia, debo tener una conciencia bien pareja y así es que me fortalezco como cristiano. Si yo no entiendo por qué hago las cosas, soy un cristiano débil. Me voy fortaleciendo en la medida que yo entienda por qué hago las cosas. Ese es el cristiano fuerte, que puede comer cualquier día de la semana, hacer cualquier culto y no le mortifica. Pero el nuevecito puede ser que sí le mortifique mucho, porque es lo que hasta allí entiende.
Si eso es lo que hasta allí entiendo, yo tengo que respetar eso y cuidarlo para que la persona pueda ir creciendo y desarrollando y sintiéndose bien en su fe. Y va comprendiendo, y va comprendiendo, y va comprendiendo. Ok, en este capítulo 14, Pablo resume todo lo que él está tratando de decirle a los cristianos, porque tenían muchos problemas en esa iglesia, problemas de comprender lo que podían hacer, lo que no podían hacer como cristianos. Venían de todas partes y los judíos obviamente querían los rituales judíos, además de... Y los que venían del imperio, de la corte, tenían unos pensamientos, los que venían de la esclavitud venían de otra cosa, y los comerciantes que no entendían nada, eran paganos y servían a otro Dios, tenían otra forma de pensar acerca de algo y se asustaban con las cosas, no sabían qué hacer. Y Pablo dice, ya va un momento, y explica muchas cosas, pero llega al versículo muy importante, cómo se define el vivir en el reino de Dios. Que no se define porque hagas esto o no hagas esto en las cosas que no son importantes. Tenemos las reglas de los mandamientos que son fijos. Y el amor al prójimo, eso es fijo. Hay cosas que están muy claras en la palabra. Pero hay otra cosa que hago con eso, ¿qué hago con eso? Entonces Pablo va por todo este capítulo y nos cierra con el versículo 17, aunque diga otra cosa, pero aquí está la clave de lo que él va a decir. Veamos lo que viene, versículo 17, Romanos 14. Porque el reino de Dios, estar en el reino de Dios no tiene que ver con lo que comes y lo que no comes, y lo que bebes y lo que no bebes. ¿Okay? Se trata de vivir una vida justa, en paz y en la alegría en el Espíritu Santo. Fundo, básico, fundamental. El reino de Dios es que justicia, hacer justicia, vivir en la verdad, vivir en paz porque estoy en la verdad, vivir en paz con Dios, paz conmigo, paz con lo que me rodea. Porque vivo en la verdad y no en el engaño. ¿Y cuál es el problema de Venezuela ahorita? Que vivimos en el engaño y la mentira y nos sentimos una zozobra constante. Y el que está en Cristo puede, en medio de la turbulencia, estar en paz porque sabe a quién le ha creído y quién tiene el control verdadero de su vida. Entonces, vivo en paz con Dios, conmigo, con los demás, y la presencia del Espíritu Santo no es que me da una sonrisa todo el tiempo, sino que me da un gozo del Espíritu, una alegría de ser hijo de Dios, que nadie me puede quitar eso, y que yo viviré para siempre, y soy salvo, y sé dónde voy. Y como tengo presente al Señor conmigo en todas circunstancias, tengo el gozo y la alegría de tener como abogado y como consolador mío la persona del Espíritu Santo. Y eso me da un gozo. ¿Okay? Me da una vida interna que hace que uno glorifique y alabe al Señor. El reino de Dios es ¿qué? ¿Es qué? Justicia, paz y gozo. Pero eso tiene su origen en lo que dice Pablo en el capítulo 5, versículo 1. Vengan conmigo, 5:1. Justificados pues por la ¿qué? Por la fe. He sido justificado delante de Dios. Tengo franca entrada en la presencia de Dios. Soy perdonado, soy acepto, soy amado, soy de Él. Él está conmigo, yo estoy con Él. Estoy en la comunión de los santos, justificado por la fe. Yo tengo ¿qué? Paz para con Dios. Y nadie me puede quitar eso. No el paz, la gente, todo está bien porque yo tengo paz. Muchas veces no es así. Porque es una frase trillada hoy día que te permite hacer cualquier cosa porque en ese momento, no, pero esta es la paz que Dios da. Estoy
en Dios y para Dios y vivo en ese contexto mi vida cristiana. Y eso me da paz porque sigo al Cordero quien me ha salvado, me compró a precio de sangre preciosa, soy parte de su redil y en esa paz vivo yo seguro. Y esa paz me da fundamento y piso a la vida mía. Y no solamente me da esa paz, pero el gozo del Espíritu Santo. Pero eso está fundamentado. Entonces, ese reino de Dios depende de que esté en el reino de Dios. Para que esté en el reino de Dios tiene que creer en el Señor y seguir al Señor. Pero eso viene de lo que dijo Jesús en Mateo 5, versículo 33. Versículo 5, 33. ¿Aló? ¿Aló? 5. Entonces 6:33, perdón, 6, me equivoqué. 6:33. Ok, ese es. Díganlo conmigo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas que serán añadidas. ¿Okay? Ahí está. Busquen primeramente que el Señor reine en su vida. Y todas las demás ¿qué? Cosas serán añadidas. Y su justicia y todas las demás cosas. Ok. Entonces, ahora sí vamos, pero así cabalgando del versículo 1 en adelante. ¿Están conmigo? Pero vamos a cabalgar. Bien. Recibid al débil en la fe. ¿Okay? Pero no para estar peleando. Él dice, el culto se hace el sábado. Él no sabe por qué, pero se hace el sábado. No estoy hablando de los adventistas, estoy hablando de una posición. Yo digo, bueno, yo hago mi culto el domingo, pero chévere, tú haces tu culto el sábado, no hay ningún problema. Le quito el piso para estar peleando. Además, no tengo que estar peleando. Pero a mí me dijeron en la iglesia evangélica pentecostal de Acacia que yo no podía hacer esto. Usted, si alguien le dijo eso, usted me lo trae. Hay cosas que no se hacen porque están en la palabra y otras cosas que necesito pensar si verdaderamente son o no son, o hacer preguntas. Sí, vuélveme al versículo por favor y vamos al próximo. Recibe al débil, pero no para estar en pelea, en contienda. Versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil es vegetariano. ¿Come qué? Legumbre. Punto. ¿Y? Vamos a pelear. El problema es que había muchos judíos que tenían reglas dietéticas como los adventistas y comían ciertas cosas y peor si el carne había sido ofrecido a ídolos. ¿Okay? Pero en sí la carne sabe que ha sido ofrecido a ídolos. La carne sabe que ha sido ofrecida a ídolos. No. Entonces, la carne en sí no es impura. Pero es lo que tú le pones a la carne que lo vuelve ¿qué? Impuro. Pero si tú crees que es impuro, mira, no lo toques, por favor. Porque te va a hacer daño porque está violando ¿qué? Tu propia conciencia. A mí no me importa esa parte, a mí me importa que me pongan morcilla en la mesa. Yo siempre salgo con esa porque ahí es donde me paro yo con la sangre. ¿Okay? Entonces, bueno, el problema es si tú haces por tus pensamientos que algo sea impuro. Pero en sí, como dice Pablo en 1 Corintios, todo ha sido creado por Dios. Y todo lo que Dios ha creado es bueno. El pobre Pedro, que era un judío practicante, está allí en Jofa y le bajan una sábana con todos los animales impuros y Dios le dice, ¡come! ¿Cómo que voy a comer eso si es impuro? ¡Come!
Prepárate porque te voy a cambiar tu forma de pensar. Va a llegar gente que va a decir que tienes que ir con ellos a la casa de Cornelia porque están orando, porque quieren la bendición tuya y no son judíos, son paganos, son romanos. Pero yo voy a ir para allá. Sí, tú vas a ir para allá. Entonces va a la casa de Cornelio y le predica el Espíritu Santo y viene el Espíritu Santo y lo llena todito el poder del Espíritu Santo y empiezan a ver las manifestaciones del Espíritu Santo y le dicen, estos han recibido el Espíritu Santo, ¿cómo les voy a quitar el bautismo en agua? No se lo puedo quitar, han recibido. Entonces Pedro tiene que rascarse la cabeza, ¿serán cristianos o no serán cristianos? Pero no guarden las reglas y las leyes de la antigua. Jesús está diciendo, el Dios, se acabó esa época. El Evangelio es para todos. Y no vas a arrastrar todos los rituales legalistas a la fe allá, porque la gente no va a entender nada. Son libres. Ahora, el que está en Cristo vive con justicia, con paz y con gozo en la presencia del Espíritu Santo y estudia la palabra y crece en su relación con los demás. Seguimos, versículo 3. El que come, ahora, actitudes. El que come, ¿qué? No lo menosprecies. Esa es su manera de pensar. No menosprecia al que no come. Y el que no come, no se ponga a ¿qué? A juzgar al que sí come. Entonces Pablo está diciendo, mira, tus actitudes son las que dañan las relaciones. El menosprecio y el juicio. Déjalo quieto porque él también ha sido recibido por el Señor. Tú has sido recibido por el Señor, todos han sido recibidos por el Señor. El que no come, el que come, etc. Seguimos. El que come no menosprecia al que no come, porque Dios, ¿qué? Le ha recibido. Dígale a la persona que está a su lado, a mí lo que importa no es cómo te vistes, no es que tú pienses sobre X y otra cosa, porque todos tenemos distintas ideas. Me importa que estés detrás del Calvario. ¿Ok? Quiero que estés en Cristo. Quiero que estés en Cristo, detrás del Calvario. ¿Ok? ¿Estamos? Vamos cabalgando. Próximo versículo. Ok. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Si es un verdadero cristiano, puede pasar por situaciones difíciles y Dios lo va a sostener y mantener firme, porque es de Él. Lo compró a precio de sangre preciosa. Tú no tienes que estar allí. Pórtate así, porque si te portas así, pierdes la salvación. Ten mucho cuidado. Yo puedo darle un consejo. Me parece esto, me parece lo otro, etcétera. Pero el que lo tiene que mantener a él en la fe es el Señor que se lo dio a Jesús. Jesús dijo, tú eres el que me has dado todo lo que me siguen. Manténlo, Señor, hasta que yo venga. Y Él mantiene a la gente que es genuina y sincera a pesar de sus situaciones, que hay caídas y no caídas de muerte espiritual, pero momentos muy difíciles en su vida. Pero si ama al Señor, el Señor hace así, van acá y lo levanta. Se da unos porronazos, se los da, pero el Señor fortalece, el Señor lo levanta. ¿Verdad, Diomar? ¿Tú lo has vivido en carne propia? Yo sé que sí. ¿Y tú has visto la gloria de Dios? Ok. El Señor hace cosas increíbles, pero es el Señor, la palabra, el Espíritu Santo. Y yo no soy Dios, no soy Jesús, no soy la palabra, no soy el Espíritu Santo. El Señor tiene su increíble poder para hacer las cosas bien. Seguimos. Uno hace la diferencia entre ¿qué? Día y día.
El culto no puede hacer la Navidad el 24 porque Jesús no nació el 24 de diciembre, sino creemos que nació en mayo. ¿Y qué hago con eso? Lo cambio. Lo cambio para mayo. Vamos a cambiar el día de nacimiento de Jesús para mayo. ¿Importa de verdad, verdad que haya nacido otro día? Lo que importa es que estamos celebrando que Dios se hizo carne. Eso es lo que estamos celebrando. Okay. ¿Y por qué traemos regalos? Porque es una forma de decir, Dios nos ha bendecido y queremos darle a otro de lo que Dios nos da, particularmente los niños. No, pero los regalos se abren el 6 de enero. Y el niñito está allí, usted sabe que el niñito no se lo va a perdonar. Usted le va a abrir los regalos el 24, porque niño Jesús viene el 24. ¿Hay niño Jesús? No. Pero está aprendiendo que todas las cosas buenas vienen de Dios. Hay otros que no aguantan y ven el regalo y lo abren ahí mismo, no importa que el 24 o el 6 o lo que sea, no aguantan. El problema del 24, 25, el problema es que nos gusta celebrar y queremos celebrar que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros en carne y hueso y ascendió y su Espíritu Santo está presente en todas partes. Sí, pero comemos pescado los viernes. Eso es porque hubo una falta de comida y miles de cosas y la Iglesia Católica Romana puso el sábado, el viernes a comer pescado, día viernes. Así que eso es ley. ¿Es ley? No es ley. Es tradición. Entonces, y si no hay pescado, ni carne, ni pollo, ni atún. ¿Ah? Bueno, que me ponga. A mí espinaca y berenjena rebozado. Y cebolla rebozada. ¡Ah, me encanta! Nancy sabe que me ponen eso y yo estoy feliz. Y un pedazo de lechuga. No me tienen que poner más nada. Me gusta otra cosa, pero feliz conmigo. Feliz. Pero a ella le encanta, porque es ecuatoriana, sopa. Sopa. Y Nancy, sopa. ¿Me están entendiendo? Algunas veces metemos a Dios en el asunto. Y Dios, oye, ojalá me celebraran todos los días del mundo. Y no solamente el 24 o el 30, marzo, en Semana Santa. Pero tenemos, ¿cuál es tu santo? Entonces hay que celebrar el santo además de tu día de nacimiento. Entonces hay que celebrar el día del santo. ¿Por qué? Porque aquí adentro somos católicos romanos. Aquí. Entonces, tú no vas a celebrar tu santo el tal y tal día. Ya no es parte de nuestra forma de pensar cristiana. Pero quizás para un nuevo cristiano que ha sido católico toda la vida, su familia dice, vamos a celebrarte tu santo. Bueno, está viendo los peleas. No te va a hacer ningún daño y van a sonreírse y van a estar felices. Pero después a la larga se van a acostumbrar de que puedo ir a una iglesia porque me pidieron que sea padrino en la Iglesia Católica Romana. Ve, porque es un acto de amor. Amor cristiano, no hay ningún demonio detrás de cada pared. Pero hay algunos que dicen hay un demonio detrás de cada pared. Y la gente que no. Son tu familia, es tu gente y tu amor para con ellos es sumamente importante. Estar en Cristo hay una libertad para la toma de conciencia. ¿Por qué hago las cosas? ¿Cuáles son mis fundamentos en mis conductas y las cosas que hago? Están saliendo para allá, me están dando un aviso. Ok, dale por allá, próximo versículo. ¿Ah? Uno hace diferencia, otro juzga le parece que todos los días son iguales. Uno llega de viejo, oye, bueno, vamos a celebrar la Navidad por los niños. Bueno, y hay que comer tal y tal cosa, porque es que Navidad.
Entonces, pero algunos no nos damos esa importancia, sino la importancia es que es familia, la importancia es que es reconocer el nacimiento del Señor y celebramos a Cristo venido en la carne, porque eso es absolutamente esencial, la encarnación del Señor. Eso es esencial celebrarlo y decirlo y tenerlo plenamente. Cada uno que esté plenamente convencido en su propia mente, ¿por qué cree algo? Le añadí eso porque eso es lo que quiere decir. Si tú crees eso, ¿y por qué lo crees? Convéncete. Y yo puedo tener un debate. Yo creo así y tú crees así. Y puedes tener tus razones por qué lo crees. Yo tengo mis razones por qué yo lo creo. Y yo no te tengo que cambiar a ti porque tú estás tranquilo con tu idea. Yo estoy tranquilo con mi idea. Y puede ser que tú cambies o que yo cambie, quién sabe qué. Pero de estas cosas no hay que estar en una discusión que más bien separa o divide a la gente. Un poquito más porque ya me hablaron. El que hace caso del día, que ahora este es el principio, el que hace caso del día, ¿por qué lo hace? Para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. Porque da que, gracias a Dios, que puede comer aunque sea una arepita. Porque ya se redujeron yo. Esas arepotas de antaño, las cumanesas, eran así. Pero aunque sea una arepita, le doy que, gracias a Dios. Y qué bueno que le redujeron, porque yo veo que algunos de ustedes están perdiendo peso y necesitaban perder peso. Perdonen. No debo de jugar con eso porque estamos entrando en otro terreno. ¡Epa! Me lo quitaron. Ok, y el que no come, ¿qué? Para el Señor que no come y da gracias a Dios. Okay. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros, ahora que está en Cristo, vive para sí. Una vez en Cristo, tú no eres el centro, el otro, el Señor es el centro. ¿Ok? Vivimos, pues sí vivimos que para el Señor vivimos. Y si morimos porque estamos felices de que vamos a estar con el Señor. Y vamos a estar. Yo no me quiero ir, pero yo sé que allá es mejor. ¿Okay? Yo quiero vivir esta vida y que Dios determine cuándo yo me voy a ir, no yo. ¿Okay? Pero que Él lo determine porque yo vivo ¿para quién? Para Él. Pero ese coro lo cantamos ahora para los muertos. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. ¿No ves lo que hace Pablo? Lo que hace Pablo nos reenfoca nuestra forma de ser y de vivir en justicia, vivir en paz, vivir en gozo en el Espíritu Santo.
darle gracias a Dios en todo, aceptarnos los unos a los otros y saber que ahora vivimos para Él. Entonces, si usted está en una situación y usted dice, ¿qué hago? Saque la regla. Esto le da gloria a Dios. Esta decisión le da gloria a Dios o desdice de Dios. Ahí está tu medida y puedes darle gracias a Dios por ella. ¿Quieres en las chiquitas saber cómo decidir algo? Bueno, eso está usted y Dios. Yo quiero que mi vida, en todos sus aspectos, le dé ¿qué? Gloria a Dios. Todo de pie. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.